Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Belén Chávez, yo soy licenciada en Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica. Tengo 5 años de trabajar en medicina nuclear y hoy les voy a dar una presentación sobre principios de medicina nuclear y algunas aplicaciones clínicas. Bien, lo primero que hay que hacer es definir qué es la medicina nuclear. La medicina nuclear consiste en utilizar fuentes radiactivas abiertas en el diagnóstico, la terapia y la investigación biomédica. Dado que la medicina nuclear implica la exposición al paciente a radiaciones ionizantes, es importante aplicar los principios de protección radiológica. Bien, las imágenes de medicina nuclear son imágenes de emisión, a diferencia de las imágenes que provienen de la radiología, que son de transmisión. Entonces, cuando un paciente es sometido a un estudio de radiología, hablemos de tomografía o de algún método de radiología digital, es un equipo de rayos X el que emite la energía al paciente. Y es la información de cuánta energía atenuada ha logrado eh, sobrepasar el paciente y llegar hasta una placa radiográfica, un sistema de detección digital, el que va a permitir un diagnóstico. A diferencia de medicina nuclear, los equipos, de medicina nuclear no son los que emiten energía. Los equipos de medicina nuclear lo que hacen es absorber esta energía y crear una imagen. Básicamente es detectar la energía y crear una imagen funcional del paciente. Entonces, en medicina nuclear los pacientes suelen preguntarnos si ellos quedan radiactivos. Y literalmente el paciente en medicina nuclear está radiactivo. Por eso es que dependiendo del estudio que se vaya a hacer, uno siempre le dice al paciente que tiene que tratar de estar alejado de mujeres embarazadas y de niños, porque son los más radiosensibles y ellos están emitiendo radiación, a diferencia de las imágenes de radiología, donde es el equipo el que emite la radiación, no el paciente. Una vez que el paciente sale de la sala de exploración de radiología, el equipo se apagó, la radiación X dejó de funcionar, entonces ya no hay más radiación en el medio, a diferencia de medicina nuclear, que el paciente emite la radiación. Bien, ¿qué es una imagen estructural y qué es una imagen funcional? ¿Y cómo es en medicina nuclear? Las imágenes estructurales son más de radiología. ¿Cuál es su objetivo? Demostrar la morfología de los tejidos y de los órganos normales y patológicos, ¿verdad? El uso de este tipo de imágenes es para el diagnóstico de muchísimos tipos de patologías. También se utilizan para planear tratamientos, para evaluar los resultados terapéuticos después de una quimioterapia, después de una radioterapia, después de un tratamiento hormonal, para juzgar el pronóstico de una patología. Sin embargo, tiene cierta limitación. No siempre un estudio estructural nos puede dar datos fehacientes que permitan hacer conjeturas sobre la salud y la enfermedad del organismo. ¿Por qué? Porque no nos da información celular, no hay información molecular en esa imagen estructural, a diferencia de las imágenes de medicina nuclear. Las imágenes de medicina nuclear basan la producción de la imagen en la interacción de un radiofármaco con una célula viva. Exploran procesos bioquímicos, funciones biológicas. El producto de una imagen de medicina nuclear es una imagen molecular. La información es completamente funcional. Ahora, esto es completamente cierto si estamos hablando de una medicina nuclear basada en imágenes planares y en imágenes espectro. Pero hoy en día existen las imágenes híbridas. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de tener las imágenes de medicina nuclear, yo puedo incorporarle a esta imagen una imagen de tomografía, inclusive una imagen de resonancia magnética. Entonces, cuando tenemos imágenes híbridas, ya estamos fusionando imágenes.
funcionales con imágenes estructurales. Así que es posible tener estas dos entidades juntas, es posible por medio de los equipos híbridos. Imágenes funcionales. Bien, lo que revelan es el funcionamiento del organismo y de las cualidades fisiológicas y bioquímicas dinámicas, el estado y la función de diferentes órganos. Eso es lo que vamos a ver en medicina nuclear. Por eso es muy importante que sepan desde ya que cuando se empiezan los módulos, a estudiar los módulos de medicina nuclear, es muy importante retomar todo lo que se dio de fisiología, fisiopatología, incorporarlo al estudio de los cursos de medicina nuclear. Porque aparte de memorizar, desgraciadamente siempre es necesario memorizar, y sobre todo una carrera de salud, es imperativo que ustedes comprendan lo que pasa en una imagen, cuando hacemos una imagen de medicina nuclear para cada uno de los radiofármacos. Si ustedes no están comprendiendo la fisiología de un órgano normal y su interacción con un radiofármaco, no van a poder entender las imágenes patológicas y bueno, no van tampoco a entender una distribución normal de un fármaco en un órgano sano. Así que es muy importante que empiecen a retomar todos esos datos, toda la información de los cursos de fisiología y fisiopatología que se ven al inicio de la carrera. Bien, veamos un poco sobre los radiofármacos. Los radiofármacos son medicamentos. Por lo tanto, nosotros en medicina nuclear tenemos un regente de la radiofarmacia. La radiofarmacia es la entidad, la unidad encargada eh, del manejo de los radiofármacos. En una radiofarmacia que está dentro de un servicio de medicina nuclear, trabaja un radiofarmacéutico y un imaginólogo. Pero es necesario que esté un radiofarmacéutico. ¿Por qué? Porque son medicamentos. Y por ley, estatutos de ley orgánicos, en toda farmacia tiene que haber un regente. Así que estos profesionales son, son de base profesionales en farmacia, hacen una especialización normalmente fuera del país para tener su título de radiofarmacéuticas, ingresan al país, eh, hacen la equivalencia al título y demás, y ya pueden entonces trabajar en una radiofarmacia. Los imaginólogos solemos también trabajar con ellos, eh, hacemos básicamente casi que todo lo que ellos hacen también, colaboramos porque normalmente los flujos de trabajo son muy grandes para un solo radiofarmacéutico, así que casi siempre, por lo menos en el servicio de medicina nuclear de San Juan de Dios, que es donde yo trabajo, siempre hay un radiofarmacéutico y un imaginólogo que ayuda y asiste, porque normalmente sí los flujos de trabajo son bastante grandes. Así que un radiofármaco es un medicamento que se inyecta. ¿Quiénes inyectan este medicamento? Los imaginólogos. ¿Por qué no lo inyecta una enfermera? Dado que las enfermeras inyectan medicamentos. Porque es un fármaco unido a una molécula radiactiva. En el momento que estamos hablando de radiaciones, ya los perfiles profesionales empiezan a dividirse. Son los imaginólogos los encargados, imaginólogos bachilleres y licenciados en hacer este tipo de administraciones. Son fármacos que están radiactivos. Ahora, puede ser inyección, puede ser por vía oral, intracavitaria y hay otros tipos de administraciones que los vamos a ver muy pronto. Dentro del cuerpo, dados sus diferentes características físicas y propiedades biológicas, suelen interactuar con proteínas, con azúcares, por ejemplo el FDG, o adherirse a algún tipo de célula. Esto, a su vez, hace que los fármacos tiendan a concentrarse más en determinadas partes del cuerpo. Entonces, desde aquí les voy ya ilustrando que el fármaco, el medicamento como tal, es como un bus. Es el que lleva al isótopo radiactivo hacia un blanco, hacia un órgano o tejido en específico. Las vías de administración, como les había comentado antes, pueden ser varias. La primera que estamos viendo acá
es una vía de administración por ventilación. Estas se utilizan para poder ver ventilación pulmonar. Eh, Esta de acá es la inyección. Nosotros utilizamos un, un blindaje de plomo para poder hacer estas inyecciones. Buscamos la vena e inyectamos. Esta tercera es intracavitaria. Nosotros podemos utilizar una sonda que fue puesta por una enfermera y a partir de esa sonda introducir un fármaco radioactivo que se va a instalar aquí en la vejiga, por ejemplo, esa es como la más usual intracavitaria, para poder ver cómo la dinámica de la orina dentro de la vejiga a altas presiones. Aquí que vemos esta cápsula es cuando administramos tratamientos con yodo 131 a los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Lo que hacemos es introducir dentro de esas cápsulas, eso se hace en radiofarmacia, dentro de las cápsulas se introduce la dosis necesaria para tratar el cáncer diferenciado de tiroides. La siguiente es una técnica intratecal, es una inyección que no hacemos nosotros, ni tampoco hace el médico nuclear, lo hace un médico especialista, normalmente es un neurólogo que llega al servicio de medicina nuclear y nosotros le pasamos la dosis y ellos hacen la inyección. ¿Por qué? ¿Por qué la hacen ellos siendo material radiactivo? Porque estamos hablando de una inyección, una punción lumbar. Eso es bastante serio, puede ser muy grave si no se hace bien. Normalmente son médicos especialistas que hacen esa inyección, así que nosotros lo que hacemos es pedirles su ayuda para que puedan hacer la función y nosotros asistimos a este especialista para que haga la inyección como se debe hacer. Normalmente se inyecta muy lentamente antes de haber sacado la misma cantidad de volumen. Normalmente son 12 cc. Así que nosotros tenemos que llegar, explicarle al especialista que ocupamos que saque primero 12 cc de líquido cefalorraquídeo e inyecte los 12 cc que nosotros tenemos en la jeringa con radiofármaco para que haya un equilibrio de líquidos y no vaya el paciente a tener fuertes dolores de cabeza por esta descompensación de, de líquidos. Y se utiliza justamente para ver la dinámica del líquido cefalorraquídeo. La última administración que les puse acá, esta es dérmica, subdérmica, se utiliza para ver eh, el flujo o el drenaje linfático. Y se puede utilizar, por ejemplo, para pacientes con cáncer de mama, que sea necesario buscar los ganglios axilares que están en relación al tumor y también se utilizan para ver drenaje linfático en miembros inferiores. Eso se hace introduciendo un poco la aguja justo debajo de la dermis, se hace la inyección del fármaco. Ustedes pueden ver que se hicieron aquí como unos bultos. Ese es el fármaco que fue inyectado. Ese fármaco está justo debajo de la dermis para que sea entonces, para que nos pueda dar una idea de cuál es el flujo que sigue la linfa hacia los ganglios linfáticos. Ahora, ¿qué es un isótopo radiactivo? Se entiende por isótopo los átomos de un elemento con el mismo número atómico, pero con distinta masa atómica. Es decir, con el mismo número de protones y por tanto idénticas propiedades químicas, pero con distintos números de neutrones y diferentes propiedades físicas. Los isótopos pueden ser estables e inestables o radioisótopos, teniendo los núcleos de estos últimos la propiedad de emitir energía en forma de radiación ionizante, a medida que buscan una configuración más estable. Entonces, son elementos químicos que están en un estado energético muchísimo más elevado y para conseguir una configuración estable emiten energía. ¿Cuáles son los isótopos diagnósticos más utilizados y cuáles son los idóneos? Bueno, nosotros buscamos en medicina nuclear isótopos radiactivos que tengan un periodo de semidesintegración corto. ¿Qué es un periodo de semidesintegración? Es el tiempo que tiene que pasar para que una sustancia radiactiva disminuya a la mitad sus núcleos radiactivos. Entonces, nosotros queremos y buscamos un isótopo que tenga
este tiempo lo más corto posible. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el paciente esté radiactivo mucho menos tiempo, esté emitiendo radiación mucho menos tiempo. Justo el tiempo que necesitamos para hacer imagen, porque básicamente para eso lo queremos, para hacer imagen. No nos interesa que el paciente se vaya para la casa y que pasen 5 días y todavía esté emitiendo radiación. Así que por eso es importante y lo que buscamos es que un isótopo tenga una vida media bastante corta para evitar entonces irradiar el medio lo más tiempo del día. Que tenga una energía monofotónica, es decir, ojalá que emita solamente un pico de energía y no varios picos de energía. La energía que estamos buscando para diagnóstico es de 100 a 200 kiloelectronvoltios o KeV. Esos son los adecuados para los sistemas de detección. Que sean de fácil disponibilidad, que sea un elemento químico y farmacológicamente útil y que su precio sea razonable, por supuesto. Entonces, aquí en esta tabla les tengo resaltados los isótopos que más se utilizan aquí en Costa Rica y los más utilizados en realidad mundialmente cuando estamos hablando de tecnología de medicina nuclear planar y SPECT. Entonces, está el tecnesio 99 metastable, que es el que más se usa, lo usamos absolutamente todos los días en nuestro trabajo. Tiene un periodo de semidesintegración de 6 horas, es decir, cada 6 horas esa dosis que yo inyecté va a reducirse a la mitad, cada 6 horas. Los fotones que emite es un solo fotón, es emisión monofotónica de rayo gamma de 140 kiloelectronvoltios. Ven que están dentro de la franja de idoneidad y solamente emite radiación gamma de un fotón de 140. El galio 67 es otro isótopo que utilizamos bastante regularmente en el servicio de medicina nuclear. Vean que su periodo de semidesintegración es muchísimo más alto, 78 horas. Eso nos permite hacer imágenes de control. Podemos inyectar, normalmente inyectamos y hacemos imágenes a los 2 días, imágenes a los 7 días en caso de linfomas. Este tipo de isótopo tiene 4 fotones gamma y utilizamos normalmente los que tienen mayor abundancia, que ustedes pueden ver el de 93 y el de 185 kiloelectronvoltios. También tenemos el yodo 131, que bueno, en realidad el yodo es más ligado a la terapia, pero también se utiliza para hacer imágenes. ¿Y por qué puede ser para terapia y para imágenes? Ustedes pueden ver que su modo de caimiento es beta negativo, ¿verdad? O sea, emite partículas beta y emite también fotones gamma. Eso permite que se pueda usar para la terapia utilizando esta emisión beta para tratar los tejidos enfermos, pero también su emisión gamma nos permite hacer imágenes. Así que lo utilizamos para ambas cosas. Y su emisión más abundante, la que utilizamos para uso diagnóstico, es la de 364 kiloelectronvoltios. Los núcleos que están aquí al fondo, lo último, la última tabla, que es el flúor 18, el oxígeno 15, el nitrógeno, el carbono y el rubidio, son utilizados en tecnología PET y PET-CT. Nosotros, Costa Rica no tiene PET-CT, al menos en la caja, en el Seguro Social. Hay un PET-CT en lo privado, que normalmente lo que hace son imágenes con flúor 18 de un ciclotrón, que es el ente que produce los isótopos radiactivos. Y esos se traen de Panamá. ¿Por qué se traen de Panamá y por qué están insistiendo Costa Rica y la caja en comprar un PET? Como ustedes pueden ver, el periodo de semidesintegración de este grupo de isótopos es de minutos y segundos, que es lo ideal. Recuerden que la idoneidad es que el periodo de semidesintegración sea ojalá menor a 24 horas. Así que el PET nos ofrece todo eso.
Nosotros no tenemos PET y por lo tanto trabajamos más con tecnesio 99. Pero, bueno, el proyecto de la Universidad de Costa Rica, con su proyecto Ciclotron, nos va a permitir dentro de ojalá unos 2 años poder tener los isótopos radiactivos necesarios y entonces la caja comprar el PET-CT, que vendría siendo uno de los proyectos país más caros que ha tenido la medicina nuclear hasta el momento. Este PET-CT estará, esperemos, muy pronto en el Servicio de Medicina Nuclear del San Juan de Dios, así que podríamos finalmente comenzar a hacer PET-CT. Les comento que Costa Rica está aproximadamente unos 30 años atrás en cuanto a esta tecnología. Casi todas las guías clínicas de terapia para el cáncer están basadas en imágenes diagnósticas con PET-CT. Así que sí, estamos bastante atrasados. Sin embargo, yo considero que la medicina nuclear en Costa Rica se ha llevado de una muy buena manera y es de buena calidad. eh, y hacen muchísimos estudios. No recuerdo si les comentaba al inicio, pero nosotros tenemos aproximadamente 30 protocolos diferentes con distintos fármacos, así que la capacidad que tiene un servicio de medicina nuclear, incluso sin PET, es bastante amplia. Bien, los radioisótopos y los radiofármacos terapéuticos no es el tema y el objetivo de esta clase, pero me gustaría por lo menos que tengan una idea. Se administran al paciente con el propósito de irradiar el tejido interno. El tejido interno patológico. Su valor terapéutico se basa en el efecto de las radiaciones sobre el tejido blanco y en la selectividad de la localización de la fuente radiactiva. Cuando empiecen a ver un poco más sobre este tema en la física y sobre todo la física para medicina nuclear, se van a dar cuenta sobre la transferencia lineal de energía, que eso quiere decir que las partículas, por ejemplo, las partículas beta, liberan su energía en pocos milímetros o nanómetros de los tejidos. Entonces, por tanto, se utilizan isótopos radiactivos que no decaigan por medio de radiación gamma, sino más bien por medio de partículas pesadas. Normalmente son partículas beta las que emiten. Y eso hace que vaya liberándose en el tejido patológico y empieza a destruir las células. Eso es lo que nosotros, es el principio que utilizamos para el yodo, el uso del yodo 171 para tratar el cáncer de tiroides o el hipertiroidismo. Su decaimiento de beta hace que empiece a destruirse el tejido tiroideo y por lo tanto tener entonces un efecto terapéutico. Es la diferencia entre una emisión de partícula, por ejemplo beta, a una emisión fotónica como la radiación gamma, que no es para tratamiento, sino que la radiación gamma la utilizamos para uso diagnóstico. En este caso, igual que para usos diagnósticos, tenemos un compuesto radiactivo que está ligado a una molécula, que es un fármaco, la cual es la que me va a llevar el elemento radiactivo hasta la célula. Normalmente es una proteína la que va a hacer toda la conexión. Entonces, ese fármaco está diseñado para ser absorbido o estar en contacto, conectado con una proteína que me va a permitir entonces destruir esa célula cancerosa. O en términos diagnósticos, para poder observar esa célula o ese tejido del organismo. Algunos isótopos de uso terapéutico, por lo menos en Costa Rica, el que se utiliza es el yodo 131 para patología tiroidea, hipertiroidismo y para cáncer diferenciado de tiroides. En el caso del samario 153, se utiliza para el dolor óseo paliativo. Ok, ahora hablemos un poquitín sobre el fármaco. El fármaco es una molécula orgánica con distinto grado de complejidad, que combinado con el radionúcleo forma el medicamento radiofármaco. Cada fármaco o vector permite la visualización de un tipo de órgano. Entonces, el fármaco está diseñado para poder observar un tipo específico de órgano o de tejido. Entonces, ¿cuál es el valor del uso de un radiofármaco para uso diagnóstico? Nos permite visualizar anatomía. Ya sabemos que no es como una imagen estructural como las imágenes de radiología,
Sin embargo, podemos ver estructuras y podemos ver el comportamiento fisiológico a nivel de los tejidos. Podemos analizar el metabolismo, el comportamiento bioquímico de ese tejido o de ese órgano y determinar, importantísimo, cuantitativamente parámetros farmacocinéticos. ¿Por qué es importantísimo? Porque ahora lo que se trata es que la medicina esté basada en evidencia, que esté basada en números, en estadísticas. Y eso nosotros lo podemos lograr con los estudios de medicina nuclear. Por ejemplo, este es un estudio donde podemos valorar las glándulas salivales. Entonces, es muy útil para paciente que ha tenido radioterapia de cabeza y cuello y que ha recibido dosis considerables en sus parótidas, en sus glándulas salivales. Entonces, el clínico necesita observar qué tan funcionantes están esas glándulas. Porque yo le puedo hacer un ultrasonido a esa paciente, le puedo hacer un TAC a esa paciente, bueno, tomografía a esa paciente, y para valorar cómo están las glándulas salivales. Cuando usted hace este tipo de imágenes, se va a dar cuenta de la morfología, de dónde están, de cómo están morfológicamente, pero no sabe cómo están funcionando. La medicina nuclear nos permite ver un poco más allá, nos permite ver este tipo de información, inclusive crear gráficas, dar información porcentual de cuál es la fracción de eyección de saliva de cada una de esas glándulas. Este es un estudio bastante, bastante interesante en donde el paciente está acostado, se colocan la gamma cámara cerca de la cara, una vez que están en la posición correcta, la cabeza bien centrada, buscamos la vía, buscamos una vena adecuada, inyectamos el fármaco y comenzamos las imágenes inmediatamente. Ese estudio dura 30 minutos. A los 15 minutos, nosotros con el paciente acostado haciendo las imágenes en ese momento, vamos a introducir en la boca del paciente una pequeña pajilla y vamos a empezar a instilar un poquito de jugo de limón. Entonces el paciente va a empezar a tragar el limón y por lo tanto estimularse las glándulas salivales. Y podemos ver cuánta es la saliva que llega hasta la boca, cuánto es la fracción de eyección. Y hay un porcentaje ya estudiado con evidencia clínica que nos puede decir, bueno, si esa parótida, si esa submandibular está en buen o en mal estado. Entonces, todo este tipo de información no lo podemos ver en una tomografía, ni lo podemos ver en una radiografía, y ni tampoco lo podemos ver en un ultrasonido. Es la medicina nuclear la que da todo este tipo de información. Sobre el radiofármaco, la administración y la distribución. Un radiofármaco no se dirige estrictamente a un órgano blanco. A donde se dirige depende de las características de ese radiofármaco y de la forma en la que se administró. Un mismo radiofármaco puede marcar espacios de distribución totalmente distintos dependiendo de cómo ha sido administrado. Entonces, aquí les traigo un ejemplo sobre esto. La primera imagen es una imagen de cistocentellografía, se utiliza para ver la dinámica de la orina dentro de la vejiga. Y la segunda imagen es una centellografía hepatoesplénica, donde la administración es intravenosa. En la primera imagen, la administración es intravesical. El paciente normalmente es un paciente pediátrico. La enfermera ha colocado una sonda vesical y nosotros por medio de la sonda introducimos el sulfuro coloidal. El sulfuro coloidal es un coloide, por lo tanto los tejidos no suelen incorporar ese coloide, porque no pasa por las paredes del tejido. Entonces no se incorpora dentro del organismo, se queda ahí dentro de la vejiga y podemos ver eh, introduciendo suero, podemos crear mayor presión en la vejiga para ver qué pasa cuando esa vejiga está completamente llena, si existe o no un reflujo hacia el riñón. Y es justamente lo que vemos en las primeras imágenes. El radiofármaco, que es el sulfuro coloidal, se introdujo por medio de una sonda vesical, se empezó a introducir suero de a poco hasta provocar una alta presión en la vejiga y pudimos corroborar lo que ya los clínicos habían visto también en algunos estudios
de radiología, como la CUMS, o como los pilogramas, también a veces se puede ver un poco de reflujo, en donde el radiofármaco, el sulfuro coloidal, subió por el uréter y llegó hasta el riñón. Entonces ahí podemos diagnosticar un reflujo pésico ureteral. Esta vía de administración fue intravesical con el sulfuro. Ahora, ¿qué pasa si yo inyecto en un paciente intravenosamente el sulfuro coloidal? Vamos a poder ver tanto las estructuras hepáticas como las esplénicas. Entonces, eso es un ejemplo de cómo un mismo radiofármaco aplicado de diferentes maneras nos da imágenes completamente diferentes. Ok, los radiofármacos se distribuyen y se eliminan del organismo de forma muy similar a cualquier fármaco. Puede ser eliminado por medio de la orina, eliminado por medio de las heces. Eso depende de las propiedades físico-químicas de cada radiofármaco. Inclusive puede eliminarse de manera inalterada, así como haber pasado por un proceso de biotransformación y ser eliminado de diferente manera. No de la misma, es decir, no de la misma manera en la que se introdujo, sino que por medio del metabolismo, este fue degradándose y se puede entonces eliminar de una manera alterada. ¿Cuál es el radiofármaco ideal? Debería ser inocuo, es decir, que no haga daño al paciente, que no tenga efectos tóxicos, que sea completamente estéril, apirógeno, que no tenga efecto terapéutico en el caso del radiofármaco ideal diagnóstico, ¿verdad? Es decir, que no emita partículas, que solamente emita fotones de energía gamma, que no desencadene reacciones alérgicas, eso es muy importante. Tiene que estar fácilmente disponible, con un periodo de semidesintegración lo más corto posible, como habíamos conversado antes, que su captación sea elevada por el órgano a explorar, el órgano blanco, y que sea idealmente emisor gamma puro. El isótopo más utilizado en Costa Rica es el tecnesio 99 metaestable, que es para uso diagnóstico. ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué se utiliza tanto? Es emisión gamma puro, primer característica. Segundo, 140 kiloelectronvoltios, una muy buena energía para crear imágenes. Y algo también que tiene muy bueno es que su periodo de semidesintegración es de 6 horas. No es tan elevado. Ahora, ¿cómo nosotros utilizamos o de dónde viene el tecnesio 99? El tecnesio 99 proviene de un generador. Es un generador de radionúcleo. Entonces, ¿qué es un generador? Es un sistema que permite separar dos radionúcleos. Un radionúcleo padre, que tiene un periodo de semidesintegración largo, se va a separar de su hijo, que tiene un periodo de semidesintegración más corto. Lo ideal es que estos generadores se puedan separar, tanto el padre del hijo, por medios químicos. El generador de tecnesio 99 es un generador de molibdeno 99, que es el padre, y su hijo, el tecnesio 99. Fue desarrollado en el 57 y se utilizó por primera vez en el 61. La vida útil de un generador depende de la vida media del padre, en este caso el molibdeno. Y es el generador más usado y se puede utilizar hasta 2 semanas. Normalmente es reemplazado cada semana, viene un generador nuevo. Me voy a devolver para que observen las imágenes. Este paquete de plástico blanco, ese es el generador. Así viene de fábrica. Trae adentro un blindaje de plomo y así viaja normalmente desde Canadá, que es donde se trae. Pueden venir de Canadá, pueden venir de Francia. Normalmente esos son los dos productores más grandes. Una vez que ingresa al servicio de medicina nuclear, se les hace las pruebas de control de calidad. Es introducido dentro de estos contenedores que son plomados, que están dentro de la radiofarmacia, y aquí es donde se hace la ilusión. Es decir, ¿qué es una ilusión? La ilusión es esa separación del molibdeno y el tecnesio. Vamos a ver cómo es que funciona el generador. Los generadores se basan en el principio de separación cromatográfica.
del padre y del hijo. El molibdeno va a ser absorbido sobre una columna de alúmina a un pH de 5 y genera el pertecnesiato. El pertecnesiato es la forma química correctamente dicha que se genera después de haberse eluido el generador. Así es como se llama. No es tecnesio 99 metestable, sino es pertecnesiato, tecnesio 99 metestable. Ese es como su nombre correcto. Cuya separación se consigue haciendo pasar una corriente de cloruro de sodio, que es suero, al 0.9% a través de la columna en donde está el molibdeno. Los iones de cloruro desplazan a los iones de pertecnesiato por intercambio iónico, por tener mayor relación carga-masa, mientras que no desplazan el molibdato de molibdeno en 99. Entonces aquí les traigo una estructura básica de cómo es un generador por dentro. Entonces tenemos un vial al vacío, la columna de alúmina, que es donde está el padre, el molibdeno 99, aquí tenemos el blindaje de plomo y tenemos un poco de suero, de cloruro de sodio. Entonces ese cloruro de sodio va a ser absorbido dado que aquí hay un vial al vacío. Entonces el vacío empieza a crear una presión que hace que los 5 cc, 5 mililitros que hay aquí de suero empiecen a bajar por la columna de alúmina. Al final lo que cae aquí es el suero con tecnesio 99 metastable. Básicamente es que vimos acá. Aquí está el colector, ¿verdad? Este es el vial al vacío en donde vamos a tener el tecnesio 99 que utilizamos para hacer todos los marcajes de los fármacos. Y aquí el vial más grande, ese es el que tiene el suero, los 5 cc de suero. Entonces, uno lo que hace cuando va a eluir es introducir los dos viales al mismo tiempo. El vial que tiene el vacío empieza entonces como a succionar la solución salina que cargamos. Esa solución salina va a pasar por donde está la columna de alúmina con el molibdeno y va a empezar entonces a arrastrar hasta el vial al vacío el suero con el tecnesio. Es bastante fácil, una ilusión es súper simple como se hace y es muy simple también el método químico y físico-químico que se utiliza, es cromatografía. Cuando, no sé si ya llevaron en química se ve bastante esto, este método de separación y el método que se utiliza también de intercambio iónico se ve también en los cursos de química. Espero que ya lo hayan llevado y si no, pues va a ser un poco más sencillo cuando lleven este tipo de formación en química. Bien, ¿cuáles son otros isótopos utilizados en Costa Rica? Aparte del tecnesio 99, también existe el yodo 131, que como les dije es para uso diagnóstico, pero sobre todo terapéutico. No es como que vamos a administrar yodo para hacer una imagen. Normalmente se administra yodo para tratamiento y se aprovecha su decaimiento gamma para realizar imágenes de, de diagnóstico y de evolución de tratamiento. El galio 67 con uso diagnóstico y el samario 153 ahí me falta un 1, este es para uso terapéutico. Un poco sobre los sistemas de detección que tenemos, las gamma cámaras y los equipos detectores. Entonces la primera foto es nuestra gamma cámara cardiodedicada, es un SPECT, se llama Discovery y se utiliza para hacer imágenes de cardiología nuclear. La segunda es una gamma cámara Siemens de modelo Symbia, la utilizamos para todo tipo de estudios, imágenes planares, imágenes estáticas, imágenes SPECT. Esto que está aquí encima, tal vez no se puede ver muy bien, pero es un papús, lo utilizamos para poder controlar los movimientos de los niños. El Hospital Nacional de Niños no tiene medicina nuclear,
así que es el San Juan de Dios el que hace todos los pacientes pediátricos del país. Por lo tanto, tenemos bastante práctica y bastante experiencia en el campo de la pediatría nuclear. Es el único servicio, como les digo, que hace este tipo de estudios a los niños, así que necesitamos bastantes métodos para poder asegurar que el paciente no se vaya a mover. Utilizamos sedación también, utilizamos anestesia cuando ya es muy necesario. Llamamos a un anestesiólogo, pero normalmente nosotros en radiofarmacia hacemos el cálculo de dosis de algunos sedantes, por ejemplo, el hidrato cloral para dormir al paciente y poder hacer las imágenes. Las imágenes de medicina nuclear no son rápidas, son imágenes lentas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a evaluar son funcionamientos, como les había comentado. Y para ver el funcionamiento de un órgano, normalmente hay que darle chance. Entonces, no es como la tomografía o como la radiología convencional, digital, que son segundos y está la imagen hecha. Normalmente son imágenes que pueden durar 15 minutos, 20 minutos, algunos duran hasta 1 hora y media. Entonces, ustedes se pueden imaginar un paciente pediátrico, 1 hora y media sin moverse, es bastante difícil, así que hacemos uso de técnicas de sedación y en situaciones más delicadas o pacientes que tengan mucha tolerancia a la sedación, habría entonces también que echar mano de la, de la anestesia. Este es nuestro equipo SPECT-CT, este es un equipo híbrido, como yo les comentaba. Este tiene la capacidad de hacer imágenes de medicina nuclear y también de hacer imágenes de tomografía computarizada. Eh, es una gamma cámara y un TAC en un mismo equipo. Es hasta el momento lo único que hay en el país. El Hospital México ya tiene uno instalado y está muy próximo a abrirse y empezar a trabajar. Esta es pues otra toma, es el mismo equipo, el SPECT-CT, también es un Siemens y su marca es Inteo. Okay. Este otro equipo es un equipo móvil muy pequeño, una gamma cámara pequeñita que se utiliza para hacer imágenes de tiroides, imágenes de riñones en niños. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esto que está aquí es una sonda de captación. No realiza imágenes, lo que hace es captar radiación gamma para poder valorar captación y retención de isótopos radiactivos. Lo utilizamos para valorar cuánto tiempo y cuánto capta la tiroides para estudios de dosimetría interna en casos de cáncer de tiroides diferenciado. Esa es una sonda de captación, como les digo, no hace imágenes, pero nos da gráficas y espectros de energía y podemos valorar entonces cuánto retiene una persona yodo 131 y cuánto capta su tiroides en yodo 131. A partir de esos datos se pueden hacer dosimetrías para poder determinar cuál es la dosis exacta que necesita un paciente para su tratamiento sin que esto ponga en riesgo su salud. ¿Cómo funciona una gamma cámara? Bien, la función básica de la cámara es proporcionar una imagen del radionucleido que fue administrado. Eso es lo que queremos. El radionucleido emite rayos gamma que se van a ser detectados por estas cámaras. El detector detecta el rayo gamma y determina su ubicación y la energía. Se va a procesar por la electrónica de la computadora para visualizar después la imagen en un monitor. Básicamente son estos 4 puntos. Así es como funciona una gamma. Al desintegrarse el radionúcleo en el paciente, se emite un rayo gamma que se dirige hacia el detector. ¿Cuáles son los detectores? Los detectores son estos cabezales que hay aquí, uno arriba y hay uno abajo. Todo esto es un detector. Debe pasar por el colimador, ¿verdad?
el cual asegura que solo alcancen al detector los rayos gamma que viajan en un ángulo específico. Con respecto al cristal, el cristal es de yoduro de sodio, que va a ser activado con talio y convierte los rayos gamma en luz. Después están los tubos fotomultiplicadores que convierten la luz en señales eléctricas y las multiplican. Luego, estas señales eléctricas se usan para determinar la posición y la energía de los rayos gamma. Si la señal de energía cae dentro de un rango específico por la ventana de energía del analizador de altura de pulsos, en la pantalla aparece un destello de luz, una ubicación que corresponde a la posición del rayo gamma. Una gran cantidad de rayos gamma detectados forman la imagen del órgano que se investiga. Entonces, este esquema es básicamente el principio de funcionamiento de una gamma cámara. El paciente va a emitir radiación gamma y va a pasar primeramente por un colimador, después por un cristal, después por tubos fotomultiplicadores, por la electrónica, donde se hace un estudio de la energía que se está captando, de la posición de esa señal, y así vamos a obtener una imagen. Vamos a hablar de cada una de las partes de la gamma cámara, del detector básicamente, para que se comprenda mejor. El colimador está formado por gran número de agujeros pequeñitos separados por tabiques de plomo, que se llaman septas. Son paralelos entre sí y generalmente perpendiculares a la superficie del cristal. El diseño de un colimador es siempre un compromiso entre la resolución, la sensibilidad y la energía. Mientras mayor sea el diámetro del orificio, va a haber mayor cantidad de fotones que vayan a entrar, pero por lo tanto menor resolución. Va a ser más sensible, pero con menor resolución. Los parámetros que determinan la resolución y la sensibilidad de un colimador paralelo es el diámetro del orificio, la longitud del orificio, el grosor de los tabiques, la distancia de la fuente desde el colimador y la forma del orificio. Estos son colimadores paralelos y son normalmente los que se utilizan para realizar imágenes en medicina nuclear. Entonces, todos aquellos fotones que no van directamente hacia el cristal, sino que eh, van desorientados porque son atenuados, porque una vez dentro del paciente, en su interacción con los diferentes tejidos, pierden la dirección, entonces van como torcidos. Esa radiación gamma que no va directamente perpendicular al cristal va a ser absorbida por los tabiques de los septos de plomo. Esa es la idea de un colimador. Simplemente es dejar pasar los rayos gamma que van perpendiculares al cristal. Y en la práctica esto es un colimador. Entonces, estos son colimadores para diferentes energías. Es importante tener en cuenta eso. Cuando yo voy a hacer una imagen de tecnecio 99, voy a posicionar estos dos que son más delgados. Los más delgaditos, que se ven más delgaditos, esos son los de alta resolución, baja energía, para tecnecio, 140 Hz. Si yo voy a utilizar y voy a hacer una imagen de un paciente de galio 67, tengo que quitar esos detectores y poner los que están más gruesitos, que es este y este. Esos son los detectores de mediana energía utilizados para galio 67. Una vez que nosotros quitamos el detector, vamos a tener el cristal. Este es el cristal del detector. Encima de ese cristal es donde va el colimador. El colimador lo podemos ver y lo podemos tocar. No hay ningún problema. Lo que es muy delicado es el cristal. Ahora, hay otro colimador que se llama pinhole. Ese es el otro que se utiliza bastante. Así que voy a hablar de él. Es importante para obtener imágenes de pequeños órganos. Puede brindar una magnificación del órgano. Yo siempre lo explico como que el pinhole lo que hace es un zoom a un órgano pequeño.
¿Para qué utilizamos en la clínica este tipo de colimadores? Lo utilizamos para hacer imágenes de riñones en niños o en bebés, para poderlos ver amplificados y poder valorar bien la forma y la función de ese riñón. Lo utilizamos para ver caderas también en niños. Lo utilizamos para ver huesecillos de la mano, puede ser carpo, puede ser tarso, todas esas pequeñas estructuras. El colimador Pinhole posee un solo orificio. El mismo se encuentra generalmente a una, perdón, a una distancia de 20 a 30 centímetros del cristal y su diámetro entre 2 milímetros y 8 milímetros. A mayor diámetro del orificio, lo mismo que habíamos hablado antes del colimador paralelo, hay una mejor sensibilidad, pero peor resolución. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el huequito donde entra la radiación gamma, va a haber mayor cantidad de información, pero va a haber menos resolución. Siempre es una en vez de la otra. El cristal. Los rayos gamma que pasan por el colimador se encuentran con el cristal de yoduro de sodio activado con talio. La función principal del cristal es convertir los rayos gamma en luz. Para que el cristal emita luz a temperaturas ambientes es necesario el agregado de impurezas de talio. Todas las gamma cámaras que existen en la actualidad usan casi exclusivamente cristales de yoduro activado con talio. El espesor va de 6.3 a 16 milímetros. Cuanto más grueso es el cristal, más eficaz será la detección, mayor sensibilidad. No obstante, cuanto mayor el espesor de cristal, peor será la resolución. Entonces, como antes les había comentado, esto que se ve aquí, que dice caution, ¿verdad? Cuidado, es porque es muy sensible. El cristal es muy sensible a las temperaturas y es muy sensible a los golpes. Se puede, se puede fragmentar fácilmente. Si un cristal de estos se fragmenta, no tenemos gamma cámara. Porque el cristal lo que hace es tomar esos fotones gamma que vienen del paciente, convertirlos en luz. Eso es lo que hace el cristal. Ahora, una vez que esa luz ha llegado hasta los tubos fotomultiplicadores, van a pasar por un cátodo, con un fotocato. Lo que hace el fotocato es transformar esa luz que viene del paciente, bueno, que viene más bien del cristal, la transforma en un flujo de electrones. Los tubos fotomultiplicadores, perdón, convierten la luz producida en el cristal en una señal eléctrica, que más adelante puede ser procesada por la electrónica de la cámara. Por cada 7 a 10 fotones de luz que alcanzan el cátodo, se eyecta un electrón. Los electrones producidos de esta forma son acelerados hacia el primer dínodo, que es esto que dice D1, ya que posee un voltaje mayor que el del cátodo, y por cada electrón que alcanza el D1 se liberan de 3 a 4 electrones más. Eso es como una reacción en cascada. Entonces se van a ir atrayendo hacia cada uno de los dínodos hasta llegar al ánodo, y cada vez se va a ir multiplicando el número de electrones que pasan por cada uno de los dínodos. 10 a 14 dínodos que dan como resultado la multiplicación de electrones por cátodo, factor de 1 millón a 100 millones de electrones. Después de que tenemos este pulso eléctrico, ¿verdad? Esta cascada de electrones, básicamente es eso, es un flujo eléctrico. Este flujo eléctrico va a pasar por un analizador de altura de pulso. Los rayos gamma que pueden dispersarse cuando atraviesan el tejido cambian su dirección, ¿ya? Van, como yo les decía, torcidos. Y esos van a ser absorbidos por los colimadores. Algunos. Hay otros que sí pueden pasar y pueden llegar hasta el cristal y emitir luz, y por lo tanto emitir una señal eléctrica. Lo que hace el analizador de altura de pulsos es verificar cuál es justamente su energía. Un rayo que ha sido dispersado va a perder energía, no va a venir con su energía de 140 Hz. Va a ir perdiendo energía cada vez que tiene una interacción. Entonces, esos
esas señales que están disminuidas de energía van a ser descartadas. Y eso es lo que hace el analizador de altura de pulsos. Nosotros vamos a definir una ventana del espectro de tecnesio 99. Esa ventana va a tener un pico en una línea recta de 140 Kelvin. La ventana es de 20%, por ejemplo, es decir, un 10% hacia la derecha, un 10% hacia la izquierda. Quiere decir que los fotones de 140 van a entrar, pero los fotones de 130 y los fotones de 150 también pueden entrar para formar la imagen. Esa ventana lo que hace es eh, no ser tan estrictos que solamente los fotones de 140 entren, sino también aquellos fotones que están más o menos el 10% de una ventana total de 20%. La gamografía o centellografía. Vamos a comenzar a ver algunos conceptos ya más entrando a la parte clínica. Son todos aquellos procedimientos que utilizan metodologías e instrumentos diversos que persiguen representar bajo la forma de una imagen visual la distribución de materiales radiactivos dentro de órganos o estructuras del cuerpo. De carácter, como habíamos dicho, morfológico y funcional. Sin embargo, las imágenes más, los equipos más actualizados de última generación son normalmente híbridos, es decir, que tienen un TAC o una resonancia incorporada al sistema de medicina nuclear. ¿Cuáles son las modalidades de imágenes en medicina nuclear? Tenemos imágenes planares, imágenes dinámicas, imágenes SPECT, imágenes de barrido y las híbridas, como les había comentado, que son SPECT-CT, PET-CT e inclusive PET-resonancia. Este también no hay en este país, por supuesto. Estos son algunos ejemplos de imágenes planares. Las imágenes planares son las más sencillas que hay. Lo que hace es el sistema tener un rango, ya sea de tiempo o de cuentas, que se tiene que alcanzar para generar una imagen. Entonces el paciente está acostado normalmente, lo colocamos justo con un detector en cada uno arriba, otro abajo, y vamos a esperar un tiempo adecuado para poder obtener información en la imagen. Normalmente es por tiempos o a veces por cuentas, o a veces una o la otra, la que primero se alcance, ¿verdad? Ya sea en una imagen de 5 minutos o una imagen de 5 minutos versus 300 kilocuentas, por ejemplo. Entonces, lo que primero se alcance, si se alcanzó las 300 kilocuentas en 2 minutos, se acaba la imagen porque alcanzó las 300 kilocuentas, por ejemplo. Entonces, son las imágenes más sencillas y vamos a ver cómo se distribuyó el radiofármaco en una imagen planar estática. Esta es una imagen, un ejemplo de imagen dinámica, en donde podemos ver como en modo cine la imagen, cómo se va creando. Este es un ejemplo de un paciente de un estudio excretorio MAC3 para poder valorar la función excretoria al vivo. El estudio basal dura 20 minutos, el paciente se le inyecta el radiofármaco y se comienzan a hacer las imágenes justo en el momento de la inyección. Y se van haciendo imágenes de cada segundo o cada 2 segundos por 20 minutos. Entonces se hace un modo cine, es una imagen tras otra que podemos ver aquí como un video. Esa es una imagen dinámica. Y esta es una imagen de barrido. Es un barrido de cuerpo entero, donde el paciente se acuesta, la máquina va a ir generando imágenes de cuerpo entero. Perdón, mi gata. De la cabeza hasta los pies. Es muy útil para estudios de estadiaje. En este ejemplo, por ejemplo, es para ver cómo se distribuyó el radiofármaco llamado DTPA o HDP para poder, no, perdón, lo dije mal, MDP o HDP para poder observar el metabolismo óseo. Normalmente para poder ver todo el esqueleto humano, comienza desde la cabeza hasta los pies, un barrido, exactamente como lo dice la palabra,
Es una imagen bastante sencilla y siempre se utiliza y siempre se hace en medicina nuclear. Normalmente es para estudios de hueso en pacientes con metástasis óseas. Y este es un ejemplo de un SPECT. El SPECT es básicamente los detectores girando alrededor del paciente y creando imágenes en 360 grados. Entonces podemos ver la anatomía en diferentes ángulos, en todos los 360 grados, para poder distinguir y valorar mejor las características de la lesión. Y estos son ejemplos de híbridos. La primera imagen es una imagen de nuestro servicio, es un SPECT-CT. Entonces es esta misma configuración del equipo que da vueltas alrededor del paciente y crea imágenes en diferentes ángulos para crear imágenes 3D que va a estar fusionado con una tomografía computarizada. Entonces tenemos la imagen de medicina nuclear fusionada con un TAC. Y aquí ya sí vamos a tener información estructural y funcional en una misma imagen que se creó en el mismo momento. Este es un ejemplo de PET-CT con flúor 18 y este es un ejemplo de PET resonancia que se utiliza, por supuesto, mayormente para estudios de cerebro. Vamos a comenzar a ver un poco sobre los estudios de medicina nuclear y algunos usos clínicos. La primera que vamos a ver es la gammagrafía renal. Perdón. Decidí introducir la gammagrafía de tiroides antes, entonces ahí me disculpan con ese título. Bien, la gammagrafía de tiroides con tecnesio 99 la decidí incluir porque es lo más básico. Es lo más básico de la medicina nuclear y también nos permite comprender a dónde se va el tecnesio 99 una vez que es introducido dentro del paciente. La función primaria de la tiroides es sintetizar, almacenar, secretar a la sangre las hormonas tiroideas T3, T4 y calcitonina también. La unidad anatómica y funcional de la glándula es una estructura esférica llamada folículo tiroideo. Los folículos contienen dos tipos de células, foliculares y parafoliculares. El tecnesio 99 y el yodo 131 se localizan principalmente en la glándula tiroides y en menor medida en las glándulas salivales y mucosa gástrica. Es decir, en el momento en el que yo inyecto el tecnesio 99 o que yo administro el yodo 131, se va a ir directamente para el tejido tiroideo, vamos a ver glándulas salivales y también vamos a ver mucosa gástrica. ¿Okay? La glándula es una glándula, pero la tiroides es una glándula en forma de mariposa que se localiza justo en el cuello. Bien, el tecnesio 99 es capaz de entrar a la glándula a través de los transportadores de yoduro, ¿sí? Por sus características de carga y de masa. Sin embargo, no es organificado. ¿Qué quiere decir eso? Que no entra dentro del metabolismo tiroideo, a diferencia del yodo 131. Por eso es que el yodo 131 nos permite dar tratamiento, no solamente por su emisión beta, sino también porque el yodo es introducido dentro de la célula. El tecnesio no es organificado. El tecnesio va a marcar la tiroides, pero no va a formar parte de las hormonas tiroideas como sí lo es el yodo 131. Simplemente va a entrar a la tiroides como un anión, como un ion monovalente. Entonces, si estos isótopos se distribuyen en un tejido tiroideo normal, y vemos un área en la que no hay tecnesio 99, podemos entonces concluir que ese tejido es anormal, ¿verdad? Ahora, una ecografía puede mostrar una porción, una estructura sospechosa y una punción con BAF, ¿verdad? Una biopsia con aguja fina, permite el análisis citológico que confirma o descarta la sospecha sin siquiera hacer un centellograma. Entonces, es cierto, la centellografía con tecnesio 99 para tiroides es
de lo más básico en medicina nuclear. Sin embargo, se ha dejado de usar mucho, porque no tiene mucho sentido mandar una centellografía si yo puedo hacer un, un ultrasonido y si hay algo sospechoso, le hago una biopsia y listo, obtengo el resultado de qué es eso sospechoso que yo veo. Normalmente en medicina nuclear, todas aquellas imágenes como esta, en donde se ve que no hay tecnecio, a diferencia de las otras porciones de la tiroides, entonces nosotros hablamos de una imagen de nódulo frío, es decir, no, una porción, parece una porción en el polo inferior que no está captando tecnecio y que puede ser cáncer de tiroides. Puede ser, ¿verdad? Esto probablemente también se vea en ultrasonido. Entonces es muchísimo más fácil, es más útil hacer un ultrasonido y punzar que venir a hacer un centellograma, decir que hay una imagen fría y que puede ser cáncer de tiroides. Al final tiene que pasar por un ultrasonido y por una punción. Así que normalmente no se hacen muchos centellogramas de tiroides diagnósticos, a menos de que ya se sepa qué es lo que tiene el paciente y se quiere corroborar. Normalmente un hipertiroidismo o un hipotiroidismo se puede diagnosticar por exámenes de sangre hormonales, así que la centellografía tampoco da mucha información. Aquí podemos ver algunos ejemplos de una enfermedad de Plummer. Eso es cuando es un nódulo único que es autónomo, es decir, que no hace caso a ninguna autorregulación hormonal, que él está produciendo hormonas tiroideas sin que se autorregule. Y la siguiente imagen es un bocio difuso. Normalmente son pacientes que vienen con el cuello abultado porque tienen una tiroides que está en bocio, en estado de bocio, muy grande, y que al hacer una centellografía no duramos ni un minuto y ya la tenemos lista, porque ha captado toda el tecnecio, está llena de tecnecio y la imagen se hace rapidísima porque es una imagen estática de 5 minutos versus 200 kilocuentas. Y las 200 kilocuentas las logra en un minuto. Entonces, no es necesario más tiempo que eso. Ese es un bocio difuso tóxico. Y estas son imágenes estáticas. Ahora sí, vamos a comentar un poco sobre la gamografía renal. Los estudios renales son bastante útiles, se usan casi que todos los días, hacemos gamografías renales, sobre todo para pacientes pediátricos. Vamos a hablar sobre la función renal y estado cortical y la función excretoria. Hay otro estudio de medicina nuclear renal que es para descartar hipertensión de origen renovascular, pero no vamos a entrar en eso. Solamente vamos a ver la función renal y corteza renal y la excretoria. Bien, para eso tenemos que hablar un poco sobre el riñón y sobre su anatomía y cómo funciona. El riñón, como sabemos, lo que hace es filtrar la sangre y filtra aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, es bastante. Para ser órganos tan pequeños, funcionan en demasía. Un riñón está conformado macroscópicamente por una cápsula, una corteza renal, mucha irrigación arterial, lobulillar, capilares, por supuesto porque se encarga de filtrar la sangre, entonces está muy irrigado. En su corteza podemos ver un poco más interna la médula. La médula tiene unas masas medulares que se llaman pirámides, que tienen su vértice hacia los cálices menores, cálices mayores y después la pelvis renal. Aquí en esta parte de la pelvis renal y de los cálices es donde ya la orina está formada y empieza a bajar hacia el uréter. Podemos ver aquí. La parte de la corteza y de la médula renal es donde está la nefrona, que es la unidad funcional del riñón.
que es esta que vemos aquí. Muy bien. Entonces, en el próximo esquema, que está al lado, podemos ver que se divide en corteza renal y en médula renal. En la corteza renal tenemos las arterias interlobulares, las arteriolas aferentes, que llegan aquí, hasta este ovillo de capilares que se llama glomérulo. En ese glomérulo es donde se hace el intercambio de gases, en donde se hace toda la filtración de la sangre propiamente. La mayor cantidad de la filtración de la sangre se hace aquí en el glomérulo. Y tenemos aproximadamente 1 millón de glomérulos en cada día. Una vez que la sangre ha sido filtrada, aquí en este glomérulo, el líquido filtrado va a caer en una cápsula que se llama cápsula de Bowman. Después, ese filtrado va a pasar por un sistema de túbulos. En la parte más superior del sistema de túbulos, el que está más cerquita de la cápsula de Bowman, está dentro de la corteza renal. Recordemos que la corteza renal es la parte más externa del riñón. Después esos túbulos se adentran en la médula, es decir, pasamos de estar aquí en la corteza a adentrarnos hacia la médula, hacia el interior del riñón. Y tenemos entonces esos túbulos que sus primeras porciones se llama túbulo proximal. Al entrar a la médula, cambian su nombre a asa de Henle. La asa de Henle tiene un asa descendente y tiene un asa ascendente. Y fíjense bien que las asas y todo el sistema de túbulos tiene alrededor arteriolas pequeñas que están alrededor de los túbulos. Y esas tienen una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque la sangre se filtra, es cierto, en el glomérulo. Pero también hay secreciones que se hacen directamente en los túbulos por medio de esas arteriolas. También hay intercambios químicos de la arteriola hacia el túbulo, lo que se llama secreción tubular. Después, esa Henle ascendente va a llegar otra vez a la corteza y aquí vamos a tener el túbulo contorneado distal para llegar finalmente al túbulo, el conducto colector. ¿Okay? Se llama ducto colector. Entonces, todo esto es muy importante entenderlo porque los diferentes radiofármacos que se utilizan en medicina nuclear van a jugar con esa fisiología. Tenemos un fármaco que se llama DTPA, que tiene su base en la filtración glomerular. Tenemos otro fármaco que es el más utilizado para ver cómo se excreta la orina, que ingresa al sistema renal por medio de secreción tubular, como les comenté. Y tenemos también otro fármaco que es para evaluar corteza renal y que se llama DMCA, que lo que hace es fijarse en los túbulos. Entonces, el DTPA, básicamente todo es filtrado por el glomérulo. Y aquí tenemos DTPA, filtración glomerular. Entonces, si yo quiero ver la tasa de filtración glomerular, no vamos a usar ninguno de esos otros dos, vamos a usar DTPA. El MAC3, sustancias como el hidrógeno, el potasio, el amonio, y van también a tener secreción tubular. La creatinina, algunos ácidos y bases orgánicos son secretados desde los capilares peritubulares, como les comenté, hacia la luz tubular. Entonces van a ser excretados en la orina por medio de secreción tubular, y eso pasa con el MAC3 y las sustancias también que les comenté. En cambio, el DMCA, la sustancia es transportada al riñón por los capilares peritubulares, es captada por las células del túbulo proximal. ¿Dónde estaba el túbulo proximal? En la corteza renal. Y por eso es que este fármaco nos permite valorar la corteza renal. No permite valorar la dinámica de la orina, sino se queda pegadito en el riñón y podemos valorar toda la corteza renal. Entonces,
es indispensable poder comprender un poco de la fisiología del riñón para poder entonces entender por qué vamos a usar diferentes fármacos para ver un mismo sistema, el sistema renal. Es porque todos tienen diferentes interacciones en el organismo. Esta gráfica, este dibujo les va a permitir entonces memorizar los distintos métodos por los cuales se fija y por los cuales se excreta cada uno de los fármacos y por lo tanto explicar que el DTPA es filtración glomerular, que el DMCA va a ser por secreción, por fijación tubular y el MAC3 por secreción tubular y no por filtración glomerular. Muy bien. En cuanto a la función renal y evaluación cortical, como les había comentado, el fármaco a utilizar es el DTPA. Es un ácido dimercapto succínico. Es su nombre farmacológico real. Es importante que lo manejen, que lo memoricen, ojalá. Evalúa la corteza renal. Es importante en pediatría. Todas las semanas hacemos este tipo de estudio. ¿Por qué? Porque hace el diagnóstico diferencial de cicatrices renales y de pielonefritis aguda. ¿Okay? El DMCA se une a los grupos sulfidrilos de los túbulos proximales de la corteza renal. La dosis para adulto normalmente es de 5 milicuries de DMCA con tecnesio 99 metastable. En niños se utiliza una tabla europea basada en el peso del paciente, pero la dosis mínima es de 0.3 y la máxima de 3 milicuries. Milicuries es la unidad en la que se miden los radiofármacos y los isótopos radiactivos en medicina nuclear. La adquisición de las imágenes se hace de 2 a 4 horas post-inyección. Entonces los pacientes se inyectan y no se hacen las imágenes inmediatamente, sino que se inyectan, se esperan 2 horas y después se pasan para hacer las imágenes. A las 2 horas, el 40-65% del radiofármaco va a estar en los túbulos próximos. ¿Cuándo tenemos la mayor cantidad? A las 6 horas. Pero no vamos a tener primero un paciente pediátrico esperando 6 horas y segundo que las 6 horas es el periodo de desintegración del tecnesio. Entonces vamos a tener la mitad de la dosis y por lo tanto la imagen no va a ser la idónea. Pero con de 40 a 65% de radiofármaco en la corteza es suficiente para poder hacer el diagnóstico de cicatrices renales. Eso es un poco de las imágenes. Esos son los riñones normales, ¿verdad? Tenemos una imagen planar que se realiza en posterior, el detector va a estar en posterior. Y esas son imágenes del riñón normal. ¿Cómo sé que es normal? Ven usted que lo que vamos a ver aquí es la corteza renal. Entonces vamos a seguir la forma del riñón y podemos ver que está pareja. El riñón no tiene ningún área fotodeficiente o hipocaptante, como decimos en medicina nuclear. Este es el riñón derecho, izquierdo, este es el riñón derecho, y vemos que tiene la forma normal de un riñón. Estas dos de abajo son imágenes oblicuas que hacemos dentro del protocolo para poder ver mejor en la parte más externa del riñón, toda su cápsula, toda su corteza, y se ve igual, pareja, no hay ningún defecto. Está todo muy bien. Hay algunas áreas fotodeficientes que se ven al interno del riñón. Eso es los cálices y la pelvis renal, ¿verdad? Como esas son estructuras que están llenas de líquido, de la orina que va hacia el uréter, no tiene nefronas ahí, no hay corteza renal, lo que hay es puro líquido, es la orina que se está excretando. Por eso es que lo vemos, es normal ver esas áreas fotodeficientes. Lo que vamos a buscar en las imágenes de DMCA es básicamente el contorneo. Estas son imágenes patológicas. Primero, solo vemos un riñón en la imagen posterior. Esta es una imagen que la hacemos para poder ver los dos riñones en su posición y también evaluar la función renal. En este estudio, muy importante, se evalúa la función renal también. Entonces, este paciente solo tiene un riñón
Es un paciente monorrea. ¿Okay? Y además, como ustedes pueden ver, tiene un área que parece que le falta un pedacito de riñón aquí arriba y se puede ver muchísimo mejor. Siempre las imágenes oblicuas son las que dan mejores imágenes, mejor, sí, un mejor contorneo de la corteza renal. Y aquí se puede ver un área fotodeficiente con un mordisco. Eso es típico de una cicatriz renal. Los niños cuando hacen infecciones a repetición suelen hacer cicatrices renales, eso es un tejido fibroso, tejido que no es funcionante, por lo tanto no captó el DMCA, porque ahí no hay túbulos funcionando, no hay nefronas funcionando, eso es un espacio que está completamente muerto. Bien, ahora veamos el segundo estudio de medicina nuclear renal, que es el MAC3 o el DTPA. ¿Cuándo usar uno? ¿Cuándo usar el otro? ¿Verdad? Recordemos que el DTPA es para ver filtrados glomerulares y el MAC3 no vemos filtrado glomerular porque el MAC3 es más de secreción tubular. Entonces, el MAC3 es mercaptoacetil glicina y el DTPA, su nombre científico farmacológico es ácido dietilentriaminopentaseno. El MAC3 es el agente de elección actualmente. ¿Por qué? Porque se une el 90% a las proteínas y por lo tanto hay menos actividad extravascular. Su eficiencia de extracción es de 2 a 3 veces más alta que el DTPA, o sea, un 20% versus un 50% según la literatura, y el kit de radiofarmacia es simple y relativamente corto. Entonces, se prefiere MAC3 por esas características, porque se une el 90% a las proteínas y por lo tanto solo hay un 10% que anda por ahí en el espacio extravascular. Entonces las imágenes que voy a tener van a ser muy claras de los riñones. No voy a tener tanta información extravascular que lo que hace es ensuciarme la imagen. Es lo que se llama relación señal-ruido. Una buena relación señal-ruido es cuando hay mucha información y poco ruido. Y eso lo logramos con el MAC3. No lo logramos con el DTPA porque solamente un 20% es el que se va a filtrar glomerularmente. El otro queda en el espacio extravascular. Entonces, genera imágenes más ruidosas, sin embargo, nos aporta información sobre la filtración glomerular. Eso no lo aporta el MAC3. Indicaciones clínicas, evaluación de función renal. También podemos ver función renal con el MAC3, igual con el DMSA. Podemos ver problemas de litiasis o piedras en los riñones, como se conoce. Problemas de hidronefrosis, que son cuando son riñones llenos de orina y se valoran por ultrasonido, se ve que es un riñón que parece una bolsa de orina, pero no se sabe muy bien si está funcionando, entonces se manda un MAC3 para ver qué tal. Y también para la evaluación del trasplante renal es de protocolo. Se hace un trasplante renal y 24 horas después se realiza un MAC3 para ver qué tanto está funcionando. Vamos a ver un poco sobre las fases del estudio y un poquito de imagen. La primera fase del estudio es una fase de perfusión. Son 60 segundos, los primeros 60 segundos yo voy a tener al paciente acostado primero. Tengo al paciente acostado, le busco una venita, una vena que sea permeable, que pueda aguantar el polo radiofármaco. Se inyecta y después de inyectado tengo que esperar los primeros 60 segundos para poder ver cómo llegó el fármaco hasta los riñones. Es una fase de perfusión. Cómo llega la sangre a ese riñón. Por lo tanto, es muy importante en el trasplante renal, porque ellos quieren valorar si el riñón está bien perfundido, es decir, si al riñón le llegan bien todas las estructuras sanguíneas, venas, arterias, hay una buena conexión, el riñón no se va a morir, no va a haber necrosis tubular porque está bien irrigado, le llega bien la sangre, le llega bien el oxígeno, hace una buena función glomerular, todo eso se tiene que ver aquí. Como les dije, no se puede ver función glomerular, pero puedo ver excreción de la orina. Los primeros 60 segundos es solamente para ver perfección. ¿Okay?
importante en trasplante renal sobre todo. La segunda fase es una fase excretoria y es el resto de los 20 minutos que dura todo el estudio, dura 20 minutos. Y es donde vamos a ver cómo empieza a excretarse el fármaco y empieza a aclararse. La tercera fase le puse aquí una estrellita a la tercera y cuarta porque no siempre es necesaria. En el caso de que a los 20 minutos nosotros continuemos viendo orina dentro de los riñones y que no se excreta, entonces hay que pasar a esta tercera fase, que es una fase de estímulo farmacológico con furosemida. La furosemida es un fármaco que inyectamos también intravenoso para poder obligar al riñón a que siga drenando, a que baje la orina y poder hacer el diagnóstico diferencial de una litiasis, de una enfermedad obstructiva, algo que esté obstruyendo al riñón. Con el fármaco, cuando lo inyectamos, podemos ver si excreta o si sigue ahí, se acumula y sigue acumulándose orina. Eso quiere decir que hay algo que está obstruyendo el uréter o alguno de los sistemas, puede ser la unión pielocalicial, por ejemplo, que no esté dejando que pase el fármaco y entonces ya podemos hacer el diagnóstico con la obstrucción. Y la cuarta fase se llama IDAC, que es un índice de drenaje asistido por gravedad. Eso significa IDAC. Y no siempre se hace. Se hace cuando después del estudio farmacológico que dura 30 minutos, si después de los 30 minutos yo sigo viendo ese acúmulo de orina en el riñón, hago un IDAC. Es una imagen de 5 minutos. Lo que yo hago es mandar al paciente a orinar, que camine 5 minutos y regrese. Y hago una imagen. La gravedad me puede ayudar a que eso que esté todavía en el riñón baje finalmente a la vejiga y poder descartar un proceso obstructivo. Esta es una gráfica, lo que se llama renograma, donde vemos la primera fase, que es una fase en donde el riñón le llega todo el fármaco, y después la fase excretoria, en donde empieza poco a poco a excretar. Vamos a ver una imagen. Esta es una imagen que me permite ver la primera fase, la fase basal, en donde veo los riñones que empieza a concentrar el radiofármaco, ¿verdad? La primera fase. Esto que vemos aquí, estos rayos al inicio, es el fármaco que va subiendo por el brazo y llega hasta el riñón. Esos son los primeros 60 segundos de la imagen. El resto de la imagen es esta. Vemos donde el fármaco se empieza a acumular en los riñones y empieza a llenarse la vejiga. Aquí vemos ya la vejiga con el fármaco. Está excretando bien. Sin embargo, en la última imagen podemos ver que hay aún un poco de fármaco que se queda sobre todo en el riñón. Este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. Podemos ver entonces el fármaco, el MAC3, donde se acumuló aquí, no baja hasta la vejiga. También tenemos un poquito aquí en el riñón derecho. Entonces, este es uno de los casos en los que hay que inyectar furosemida, donde hay que inyectar este fármaco. No es radiactivo, es un medicamento que toman las personas que normalmente acumulan mucho líquido. Se puede tomar en pastilla. Nosotros lo que hacemos es inyectarlo. El efecto es inmediato, súper rápido, para poder entonces valorar si esa orina baja o no baja. Y es lo que vemos en este estudio. Esta es la fase de perfusión que vimos al inicio. Esta es la fase basal, en donde estamos viendo el acúmulo de radiofármaco. Y esta es la fase diurética. Los 30 minutos después de inyectado la furosemida, en donde podemos ver que realmente se da una excreción. Ven cómo se llena por completo la orina. El paciente orinó, excretó perfectamente. No hay mayor residuo de orina dentro del riñón después de terminar el estudio. Aquí muy importante saber si se ve, sí se ve. Los tiempos se calcula, como yo les había comentado, una de las cosas más bonitas de la medicina nuclear es que da estadística. Y los números siempre hablan más que las cosas que se ven en medicina.
Los números dicen que el tiempo medio del riñón izquierdo es 7.9 y el tiempo medio del riñón derecho es de 6.9, casi 7. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que el tiempo que se necesita para eliminar la mitad del radiofármaco es de 7, casi de 8 para el izquierdo. Y el tiempo que se necesita para eliminar la cantidad de radiofármaco dentro del riñón derecho es de 7. Menos de 10 quiere decir que no es un proceso obstructivo. De 10 a 20 nos quiere decir que hay dudas, es indeterminado. Y más de 20 es obstrucción fijo. En este caso, el tiempo que dio después de procesado la imagen para el riñón izquierdo y derecho es menos de 10, por lo tanto, se puede diagnosticar que no hay procesos obstructivos en este paciente. Ok, ahora vamos con otro de los estudios más realizados en medicina nuclear, que es el gamma óseo con difosfonatos. Los difosfonatos son átomos de fósforo. Pueden haber pirofosfatos o difosfonatos. Sin embargo, los difosfonatos son más estables una vez inyectados en el paciente in vivo y su aclaramiento plasmático y de los tejidos blandos es más rápido. Tiene una mejor relación fondo y menor radioexposición que en los pirofosfatos. Por eso se prefieren los difosfonatos. ¿Cuáles son los difosfonatos de mayor uso para los estudios óseos? El MDP, que es metilendifosfonato, el HDP, que es el hidroximetilendifosfonato, y el EDP, casi no se usa. Se acumulan en áreas de osteogénesis activa, lo que los hace aptos para estudios centellográficos de hueso. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Donde hay mayor actividad ósea, de formación ósea, ahí se va a ligar el radiofármaco. ¿De qué depende también? Del flujo sanguíneo. Cuanto más flujo sanguíneo haya, mayor va a ser la captación del radiofármaco. La actividad osteoblástica, como les comenté, ¿verdad? Eso es de mayor actividad celular ósea, ahí va a haber más radiofármaco. Y donde haya un hueso más eficiente, ahí va a haber más radiofármaco también. Un tumor, una metástasis, una infección, las fracturas, incluso los núcleos de crecimiento de los huesos normales de los niños van a tener una mayor captación del radiofármaco y lo vamos a ver muchísimo más en las imágenes. La mayoría de las patologías óseas serán vistas como un incremento focalizado de la captación del fármaco. Eso en medicina nuclear se llama hipercaptación. Entonces, las lesiones frías, que son lesiones hipocaptantes, es decir, que casi no captan, no suelen ser las ideales en medicina nuclear. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver áreas de hueso que tienen mucha producción ósea. Si son imágenes que, por ejemplo, en una radiografía se vio una imagen donde hay una faltante de hueso y quieren enviar un estudio de medicina nuclear, ya nos da algunas insinuaciones de que no es el estudio de elección porque es una formación más de osteoclastos que de osteoblastos. En medicina nuclear nosotros vamos a ver la actividad de los osteoblastos, es decir, de las células formadoras de hueso, no de las células destructoras. Sin embargo, algunas veces pasa que cuando hay una actividad osteoclástica, es decir, una actividad celular destructiva de óseo, de hueso, de tejido óseo, alrededor se va a hacer un halo perirreactivo, que ese sí lo podemos ver algunas veces en medicina. Los gamas óseos hay dos maneras de adquirirlos. En un estudio de 3 fases y en un estudio de barrido de cuerpo entero. El estudio de 3 fases es para ver procesos inflamatorios e infecciosos en el hueso. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una cirugía, por ejemplo, de mandíbula, que es este caso que estamos viendo. El médico está un poco dudoso de que haya una infección en el hueso después de la cirugía, por lo tanto manda un estudio de 3 fases. Ese paciente se coloca en la camilla, los detectores muy cerca de su cara, delante y detrás.
una vez que está posicionado, inyectamos en el brazo y comenzamos inmediatamente las imágenes dinámicas. No la tengo aquí porque no tengo el video, pero esto es una imagen dinámica donde vamos a ver el pool, es decir, el flujo de sustancia radiactiva de MDP o HDP que se inyecte, donde llega hacia la cara y normalmente un proceso infeccioso vamos a ver un acúmulo rápido desde la primera fase dinámica eh, del radiofármaco, ¿verdad? Hay una segunda parte, esa fase dinámica dura 2 minutos aproximadamente. El pool es la segunda fase, se hace ahí mismo, es una imagen estática en donde vamos a poder ver tejidos blandos. Los tejidos blandos son los que tienen mayor flujo sanguíneo en ese momento. Todavía el fármaco no se ha acumulado en los huesos. Para nosotros ver el fármaco realmente acumulado en los huesos, tenemos que esperar 3 horas. Entonces, estos estudios tempranos, la fase dinámica, la fase de pool sanguíneo, lo que vamos a ver más es como dónde hay mayor irrigación, porque eso nos va a dar un poco de pistas de si hay tejido infeccioso eh, que esté presente y por lo tanto esté mayormente irrigado. Los tejidos que están, tejidos blandos y tejidos óseos relacionados, por supuesto, que están infectados, que tienen bacterias, y que están en un proceso infeccioso activo, tienen una mayor irrigación sanguínea y eso es lo que vamos a poder ver en el dinámico y en el pool. ¿Okay? La imagen tardía es la tercera fase, que se hace 3 horas post inyección y ahí sí voy a ver realmente la distribución final del radiofármaco en los huesos. Y es esta última imagen que vemos aquí. Podemos ver toda la parte superior del paciente, pero hay un acúmulo importante, una hipercaptación justo en la mandíbula, justo en donde estaba la cirugía de ese paciente. Entonces eso nos habla de que ahí hay un proceso activo celular. Ahora, la segunda modalidad de imagen, cuando hacemos un gamma óseo, es el barrido del cuerpo entero y se utiliza para estudios de metástasis óseas. Se inyecta 20 milicuries, igual que en los estudios de 3 fases, para pacientes adultos, por supuesto. Para niños es una dosis que se calcula de acuerdo al peso del niño y 2 a 3 horas post inyección se hacen las imágenes. Entonces, un esqueleto normal muestra una estructura que se visualiza clara y uniforme con zonas hiperactivas en riñones y vejiga, porque por ahí es donde se elimina el fármaco. Es muy importante. Aquí podemos ver un poquito los riñones y también podemos ver una imagen en la pelvis, esa imagen hipercaptante en la pelvis, es la vejiga urinaria. Por eso, antes de hacer estos estudios, siempre le decimos al paciente que vaya a orinar, porque si tiene una vejiga muy grande, muy distendida, ya llena de orina, vamos a tapar todas las estructuras óseas que hay alrededor. Cuando eso pasa y el paciente no puede orinar porque tiene alguna patología prostática, por ejemplo, que ellos van a orinar y lo que orinan son un par de gotas y regresan con la misma vejiga gigante, lo que hacemos es un SPECT, una imagen donde el equipo va dando vueltas alrededor del paciente, entonces ya podemos distinguir mejor los huesos que están detrás de la vejiga, que en una imagen como esta, el cuerpo entero, no vamos a poder ver si la vejiga está muy grande. Entonces ahí nos sirve mucho el SPECT también, perdón, el SPECT. Importante aquí hacer un hincapié. Lo que vemos en la actividad es la actividad reaccional del hueso, no las metástasis óseas. Una gamografía para el control evolutivo de la enfermedad oncológica o de cáncer y su tratamiento no debería nunca realizarse antes de los 6 meses del primero. Si estuviéramos realizando un PET con FDG, en este caso sí podríamos estar detectando metástasis y su persistencia inicial o persistencia de la enfermedad. Ay, creo que me salió un momento. Disculpa.
Ok, entonces, en cuanto a esta diapositiva, lo importante es que ustedes comprendan que en un estudio de medicina nuclear, gamma óseo es muy sensible, poco específico. Nosotros podemos ver esta imagen. Es bastante sugestiva, que hay metástasis óseas, sobre todo si usted empieza a leer la clínica del paciente y el paciente tiene cáncer de próstata, por ejemplo. Cáncer de próstata muy avanzado, dolor en el cuerpo, tal vez le hicieron un TAC y ya se dieron cuenta que tiene metástasis en hígado, por ejemplo. Entonces, pues el clínico, el médico nuclear ya estará un poco más dirigido a que estas son metástasis óseas. Sin embargo, usted no está viendo la metástasis ósea, usted está viendo una reacción del hueso. Normalmente las metástasis óseas de cáncer de mama y de próstata, que son los que más llegan, son metástasis óseas osteoblásticas, es decir, que sus células producen hueso y por lo tanto las podemos ver. Sin embargo, para decir realmente que es una imagen de una metástasis, habría que hacer una biopsia. En cuanto a MDP y HDP, pero si hacemos un PET con FDG, flúor 18, ahí estamos viendo actividad metabólica, consumo de glucosa, que es típico de las metástasis, así que ahí sí podríamos tener un poco más de seguridad al diagnóstico, pero con gamma óseo hay que tener eso presente. No siempre son metástasis o es algo malo. Si el paciente se golpeó recientemente, inclusive hace años, a veces lo podemos ver. Una lesión, lesiones que son seguidas, que llamamos el rosario, en la parrilla costal, eh, seguidas. Eso es típico de un golpe o una persona que tuvo un accidente de tránsito y se golpeó el tórax. Eh, Eso no es una metástasis. Pareciera o podría sospecharse, pero entonces es bueno también preguntar al paciente si ha tenido algún tipo de trauma o algún tipo de accidente que pudiera entonces evidenciar eso, un gamma óseo y no ser una metástasis. Entonces, importante eso, lo que vemos es una reacción del hueso y no la metástasis en sí. La gamografía con galio 67 es una gamografía que se utiliza para detectar infecciones y también para la evolución del linfoma. Eh, Como yo les había comentado, el galio 67 tiene un periodo de semidesintegración de 78 horas eh, y tiene 4 fotopicos de fotones gamma. Los más numerosos son los de 93 y 185 kiloelectronvoltios. Por lo tanto, se utiliza un colimador de mediana energía. Hay que cambiar los colimadores cuando hacemos un galio 67. ¿Por qué podemos ver tejidos infecciosos? Porque el galio 67 se comporta como el ion férrico, que se une a la lactoferrina, transferrina, sideróforos. Esas son todas sustancias y toxinas que se liberan para los neutrófilos, por ejemplo, para poder solucionar infecciones. Entonces, el galio 67, al unirse a esa liberación de enzimas, nos puede dar información sobre procesos de infección. También se utiliza para, como le digo, como un marcador tumoral en casos de linfoma. Su uso, osteomielitis, control del linfoma. Este es el caso del paciente que vimos antes de gamma óseo. Pues es un paciente que se hizo una cirugía de maxilofacial, tiene un gamma óseo con MDP o HDP que está insinuando un proceso infeccioso, sobre todo en su última fase, en la fase tardía, 3 horas después de la inyección. Así que se inyecta galio 67. Una vez inyectado el galio 67 hay que esperar 2 días para hacer las imágenes. A los 2 días el paciente retorna, se hacen las imágenes de control y podemos ver la misma captación que vimos al inicio en la fase de MDP-HDP. Eso quiere decir que este hueso tiene infección. Entonces se puede dar el diagnóstico de una osteomielitis. Eso le permite al paciente ir con su médico, que su médico empieza a tratar esa infección con algún cuadro de antibióticos y poder ir valorando.
Ya se sabe entonces que la infección no es solamente de tejidos blandos, sino que ya llegó hasta el hueso y está creando una osteomielitis. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una hipercaptación que nosotros estamos viendo aquí en un SPECT. Este es un SPECT. Vemos un corte axial, corte sagital y un corte coronal como cerca del hombro. No sabemos muy bien qué es, así que hacemos un SPECT-CT, o sea que le incorporamos un CT, una tomografía computarizada al paciente para poder localizar exactamente dónde es que está esa hipercaptación. Y la vemos que está en tejidos blandos, no está en hueso. Entonces, ese es otro de los usos muy importantes del SPECT-CT. Galio 67 nos permite determinar exactamente en dónde está ese foco infeccioso. Y este, por ejemplo, es un Galio 67 en un paciente con linfoma. Este es un paciente pediátrico que tiene un linfoma y podemos ver una hipercaptación aquí en el mediastino, también un poco cerca de la columna vertebral. Este es un paciente que se le hizo un rastreo en estáticas de la cabeza hasta los pies. El paciente aún no ha llevado quimioterapia. Después de la quimioterapia se le hace un control con Galio 67. Este es un control que se le hace a los 3 días después de la inyección y a los 7 días después de la inyección. Y podemos ver que ya se desapareció eh, ese bulto de tejido linfoide que tenía en el mediastino. Eso quiere decir que la terapia con quimio ha funcionado bastante bien. Otro de los usos muy importantes del Galio 67, evolución de la terapia de linfoma. Este es un estudio que se utiliza estrictamente el SPECT-CT, por eso lo traje. Es un estudio para valorar tumores neuroendocrinos. Eh, los tumores neuroendocrinos no son muy comunes, pero era porque eran antes de muy difícil diagnóstico. Ahora con estas técnicas de medicina nuclear y de PET-CT, sobre todo también en otros países, se utiliza mucho para su diagnóstico. Lo que utilizamos para los tumores neuroendocrinos con tecnesio es el fármaco Tectrotil, que se liga al tecnesio 99. Este es un análogo de la somatostatina. La somatostatina es un péptido que está presente en todos los tejidos, casi todos los tejidos neuroendocrinos. Y el receptor de este péptido está sobreexpresado en los tumores. Entonces, aprovechando toda esa dinámica fisiológica, se hace un análogo de la somatostatina para que vaya directamente al receptor en los tumores y poder entonces localizar dónde están los tumores neuroendocrinos. La distribución normal de un estudio octreótido, octreótido así le decimos al fármaco, pero su nombre farmacológico real es Tectotrip. Es importante reconocer la distribución normal, porque si no podemos decir que el vaso tiene un tumor neuroendocrino, y no, es que el vaso, el hígado, la mucosa nasal, las glándulas salivales, la tiroides, suele acumular un poco de este fármaco siendo completamente normal. ¿Okay? Tener cuidado con eso. Este es un paciente que está positivo por tumor neuroendocrino. Vemos el hígado que está captante. Sin embargo, en el corte axial podemos ver unos acúmulos que no son normales en el hígado, esas focalizaciones, esas hipercaptaciones focalizadas redondas, eh, suelen entonces alarmarnos de que ahí puede haber metástasis. Sin embargo, aquí en este SPECT, es un SPECT de 3 camas, de la cabeza hasta casi al final del fémur. Podemos ver que el esqueleto está bastante afectado. También vemos aquí una de las últimas vértebras lumbares afectadas. Eh, Bastante difusa la enfermedad en todo el sistema óseo. Y lo podemos ver aquí en el SPECT-CT, donde se le une el CT. Este es el acúmulo que estábamos viendo antes, la hipercaptación en una de las últimas vértebras lumbares. También podemos ver aquí en el colon también una acumulación que es anormal
Esta acumulación en vejiga es normal porque ese es su método de expresión, se excreta por medio de la vejiga, es una excreción renal, así que eso es normal. Pero entonces con el SPECT podemos localizar, también hay una localización aquí, muy cerca del hombro, en el húmero, cabeza humeral, está también afectada por el tumor, por el cáncer que ha sido diseminado, se diseminó por todo el cuerpo básicamente. Y el último de los estudios que traigo es el TRODAT. Y escogí este estudio porque es uno de los más nuevos que se realizan en el servicio y es para evaluar el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Es farmacológicamente un tropano que permite la marcación con tecnecio y demuestra la distribución de los transportadores de dopamina. Aquí lo que vamos a ver no es el tejido cerebral, lo que vamos a ver básicamente son los núcleos basales, que son los encargados de la distribución y transportadores de dopamina, que están relacionados con la regulación del movimiento de esos pacientes de Parkinson. Un paciente con Parkinson, sus neuronas productoras de dopamina empiezan a degradar hasta morir. Y nosotros lo que podemos ver acá es justamente cómo están esos transportadores de dopamina. Si están aún las neuronas encargadas de la dopamina vivas o si ya están degradadas hasta su muerte. Funciona para un diagnóstico precoz de la enfermedad de Parkinson. Bien, vamos a ver aquí un paciente con una disminución, ¿verdad? En comparación con el otro núcleo estriado. Esta imagen A nos muestra un paciente normal, un paciente sin ninguna enfermedad. El B, C y D podemos ver dónde empieza a disminuirse francamente uno. Por ejemplo, este es el derecho que está disminuido, el izquierdo está muy bien. Estos los dos tienen afectación, sin embargo, el de mayor afectación es el derecho y el D es donde los dos están con una grave afectación. Un paciente normal se ve así. Estos son los núcleos estriados, el núcleo cutáneo y caudal, que están completamente normales. Este estudio es nuestro. Este es un SPECT que hicimos en el servicio, en donde podemos encontrar un paciente con una aparente disminución de receptores de dopamina en el núcleo estriado derecho, sobre todo. Entonces, así es como se reporta, ¿verdad? Una disminución de receptores de dopamina en tal núcleo. Normalmente un paciente que tiene un tremor bastante fuerte, por ejemplo, en el lado derecho, lo que vamos a observar es el lado izquierdo, es el lado contralateral en el sistema nervioso central, el que estaría afectado. Y eso sería todo. Hay algunas diapositivas, sobre todo al inicio, que tienen bibliografía abajo, así que eso es para que ustedes puedan entrar y si tienen algunas dudas, revisar esa bibliografía. Aquí les puse algunas otras páginas web que utilicé para poder crear las diapositivas con la información que necesitaran para estudiar y para el examen. Sin embargo, se las dejo aquí para que puedan acceder a ellas y poder tener una mayor entendimiento de la materia. Yo sé que es bastante denso, así que tómenlo con calma, vayan poco a poco revisando cada uno de los temas. Estoy aquí para cualquier duda. Espero que la profesora les pueda dar mi correo electrónico. Ahí me pueden escribir las dudas que tengan y yo con muchísimo gusto les podría ayudar. No hay ningún problema. Igual si necesitan material, ahora o más adelante, también estoy a toda su disposición. Espero que esta clase haya sido de su gusto, a pesar de que es muy amplia y muy pesada. Espero que hayan aprendido bastante. Así que bueno, saludos cordiales y muchísimas gracias por la atención y que tengan un excelente fin de semestre. Muchas gracias.